Muy buenos días, Dios les bendiga. Comenzamos un nuevo volumen que fue el 5, hace 2 semanas, y hoy estamos con el paso número 2. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a tomar nuestro texto base que se encuentra en Romanos 6, versículo 11, y dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque para nosotros, Señor, es un honor, Señor, estar delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este estudio que nos estás dando para descubrir aquellas mentiras que Satanás nos dice cada día de nuestras vidas. Y que con tu palabra, Señor, vamos a echar fuera o vamos a destruir esas mentiras, Señor, que atormentan aún a tu pueblo, Señor, a pesar de que sabe de tu existencia, a pesar de que cree en ti, a pesar de que sabemos que tú eres todopoderoso y que podemos contigo, Señor, y tu palabra ser más que vencedores. En esta mañana te damos gracias por los hermanos que están presentes en el templo, por los hermanos que están escuchando la transmisión a través de las redes sociales y también por aquellos hermanos que en su momento o familiares y amigos que escuchen esta transmisión o la vean, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No me siento como una criatura nueva. Hace algunas semanas hablábamos de que el hecho de sentir es parte de nuestra naturaleza humana, pero nosotros como creyentes a veces estamos fluctuando de estar viviendo bajo nuestros instintos, o a veces bajo nuestras emociones, o a veces bajo nuestros razonamientos, pero también ahora que somos parte de la familia de Dios, ahora que somos hijos de Dios, también estamos viviendo en el Espíritu. Entonces, la idea es que cada día de nuestras vidas tengamos una vida, o mejor dicho, que vivamos en el Espíritu. Nueva Vida en Cristo, volumen 5, paso 2. Para todos los que tienen sus cuadernos de trabajo, es la página número 8. Y página número 9. Y este es el versículo que leímos al principio, lo vamos a leer nuevamente, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Las palabras normalmente en la mente del ser humano tienden a ponerse en imágenes, y es más fácil recordar una imagen o conectar una palabra con una imagen. Y veamos esta parte de donde dice muerto al pecado. ¿Sí pueden ver lo que está ahí en la pantalla? Es una persona que está muerta, ¿no? ¿Qué pasa con una persona cuando está muerta? ¿Se mueve? No siente nada, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy vamos a ir estudiando esto. Es muy interesante porque fíjense, cuando vean la palabra muerto al pecado o cuando escuchen la palabra muerto al pecado, imagínense así, que están tirados en el suelo y que está el pecado y que llega delante de ustedes y pueden ver en la pantalla esa serpiente que está presentando el pecado. Pero ¿qué pasa con el que está ahí muerto? ¿Reacciona? ¿Responde? ¿O qué hace? Nada, absolutamente, ¿verdad? Pero también podemos ver esta parte, vivos para Dios. Si estamos muertos al pecado, quiere decir que ya no deberíamos de reaccionar cuando el pecado se pone delante de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un pecado, o más bien tiene una atracción por el pecado de diferente manera. Sí, no todo mundo
eh, am, Satanás no nos tienta a todos por igual. Utiliza diferentes métodos, diferentes cosas, pero aquí en la palabra de Dios nos dice que si estamos muertos al pecado, entonces, pero estamos vivos, ¿para quién? Para Dios. Esta imagen la encontré y representa así como que estamos muriendo para el pecado, pero empezamos a vivir para Dios. Lo que mencionaba Jesús a Nicodemo, ¿recuerdan? Que tendríamos que nacer de nuevo. Vamos al segmento de falso o verdadero. Recuerden que siempre hay 3 afirmaciones que podemos decir si es falsa o verdadera de acuerdo a lo que sepamos. Entonces, la primera afirmación dice, si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no lo sea. ¿Cuál fue su respuesta? Falso, verdadero. Hermanos, recuerden, los que están en línea pueden poner F o poner una B de acuerdo a lo que piensen ustedes. Entonces, la siguiente afirmación dice, la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo ¿de quién? De Dios. Eso es verdadero. Falso, ok. Vamos a ver la tercera y última. Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Verdadero. Bueno, yo tengo unas respuestas. Normalmente lo que les digo es que yo contesto mi lección y después la verifico en la... Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Oh, no, está bien. Y luego la verifico cuando estoy haciendo el estudio. ¿Qué pasó aquí? ¿Se mueve o no? No, ¿verdad? Okay. Esas son mis respuestas. La primera es falsa, la segunda verdadera y la tercera verdadera. Sí, dice, si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no lo sea. Porque no se trata de cómo nosotros nos sentimos. ¿Sí? Pudiéramos sentir que no, pero vamos a ver que en el estudio nos va revelando cuál es la verdad. Continuamos, dice, ¿alguna vez has dicho o has escuchado a alguien que dice, ¿por qué no me siento tan especial cuando acepté a Cristo? Si soy salvo. ¿Por qué es que recuerdas tu primer amor cuando aceptaste a Cristo? Conocí a una persona que decía, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, bueno, un hermano, dice, yo quería que se convirtiera hasta el perro, dice. Salía y quería hablar con todo mundo de lo que estaba experimentando. ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué sigo fallando si yo soy salvo? ¿Por qué sigo errando? ¿Sí? ¿Y eso cómo nos pone? ¿Sí? Nos pone tristes, ¿no? Nos pone a dudar, ¿sí? Sí, el hermano Albino comenta que si hemos vivido o ha vivido 50 años con una vida en pecado o en maldad, y cómo ahora aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como su Salvador, y hay un cambio y como que todavía no lo asimila en la mente, ¿verdad? Dice, ¿alguna vez has dicho, no me siento como una criatura nueva? ¿Esto te ha hecho sentir desanimado o desanimada? ¿O frustrado o frustrada? ¿Sí? A veces parecería, yo he vivido esa experiencia y es muy desagradable. Y a veces he pensado, ¿qué caso tiene seguir, no? ¿Qué caso tiene seguir? Pero eso no, eso es lo que quiere el enemigo precisamente, con las mentiras que nos va diciendo o nos va
susurrando en el oído. Entonces, lo malo de esto es que nosotros no vemos a Satanás, vemos a personas que están cerca de nosotros, familiares, amigos, o inclusive puede ser la esposa, el esposo, ¿sí? Los que nos dicen o los que nos desaniman, ¿verdad? Dice, analicemos nuestra conversión. Recordemos un poquito cómo fue que nos convertimos. ¿Realmente entendimos el Evangelio? Realmente, lo comentaba hace unos momentos con Rita, le decía, fíjate que yo entiendo que Dios quiere que todos se salven, pero a veces nosotros transmitimos el mensaje de salvación como para que las personas digan, sí, sí, acepto y ya, ¿no? Rapidito, y next, y el que sigue. Pero no, la idea no es esa. Yo le digo, preferiría que mejor primero tuviera entendimiento, por lo menos de lo básico, de lo que es realmente el Evangelio, de cómo es Dios, un Dios santo, un Dios santo, 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 puro, bueno, aunque no le digo que tenga que pasar 1 año o 2 años, ¿no? Sino que pueda entender esa base de la pureza de Dios y cómo es que nosotros en el pecado, Dios no nos puede aceptar así, y que gracias a Él, a su misericordia, fue que envió a Jesús para que nosotros pudiéramos ser libres o perdonados del pecado. Y bueno, dice aquí, ¿realmente entendimos el Evangelio? ¿O lo aceptamos por emoción? ¿Sí? A veces los cantos, los himnos llegan a la mente y al corazón, y entonces uno, ay, sí, sí acepto a Jesús, pero ¿fue por emoción o fue por presión? A veces está uno en la iglesia, llega el invitado y le estamos dando codazos cuando el pastor está invitando a que pasen a los que quieran aceptar a Jesús como su Salvador, ni, ándale, pásale, ándale tú. Y yo, a veces uno, con tal de que ya no estén molestando, se pasa uno al frente, ¿no? Y dices, si realmente me convertí al Señor. O tal vez por solucionar algún problema que tenía. ¿Sí? O por miedo. ¿Sí? Hay varias razones, pero realmente eso es una conversión genuina. Vamos viendo. Dice que las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. ¿Sí? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Perdón? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. ¿Sí? Pues sí, pero analicemos la afirmación. Las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. Es falso. Sí, porque tu realidad espiritual puede ser que realmente eres un cristiano genuino, pero a veces te sientes emocionalmente mal y entonces, pero eso no determina, eso no mide tu realidad espiritual. Tus emociones no determinan tu realidad espiritual. Exacto, sí, el hermano Albino dice que a veces uno se confunde, pero que luego el verdadero, más bien que el Espíritu Santo es el que revela la realidad, ¿verdad? La realidad real, no la realidad imaginaria. Sí, lo que pasa es que cuando Satanás trabaja es para que nosotros dudemos de nuestras certezas, ¿sí? Y estemos ciertos de nuestras dudas. Lo hace al revés. ¿Sí? Entonces, y es bien interesante que nos detengamos a ver cada palabra, cada frase, cada expresión para poderla entender. Entonces, esto es falso. Las emociones no son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. ¿Sí? Ahora,
Vamos a suponer que si eres un verdadero creyente, ¿sí? Pero si haces esto y solo te fijas en tus fallas, es posible que tus emociones te hagan dudar de tu conversión, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Pero no tan solo estarse fijando en las fallas de los otros, sino en mis propias fallas, ¿sí? El fijarme en mis propias fallas, eso hace que dude, realmente se ve. Y de por sí nos ayudan los que están alrededor de nosotros, ¿eh? No, ¿qué caso tiene que vayas a la iglesia? Mira tanto que lees y que luego para que no actúes mal, ¿verdad? ¿Por qué actúo mal si ya soy un creyente? ¿Por qué? Y obviamente cuando estamos buscando con la palabra de Dios justificar mi mal comportamiento, pues miren, si Pablito, el hermano Pablo, que era Pablo, sí, decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. Y yo con esa me justificaba antes, pero no es así. Sí, hermano Albino. Bien. Wow. Sí, precisamente el hermano Albino está comentando acerca de unas situaciones que ha vivido en su vida familiar y le han pasado a la hermana, a él y ahora con los bienes materiales también, les chocaron sus autos el día de ayer y su pregunta es que ¿qué es lo que está haciendo mal? Mm, Bueno, realmente solamente Dios sabe, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo que siempre nos dice el pastor, que las cosas pasan con un propósito. Y puede ser que también sea que, dice, una de las cosas por las cuales nos suceden las cosas es por negligencia de nosotros, la otra es porque Dios quiere, perdón, enseñarnos algo, ¿sí? Pero también otras de las veces nosotros no tenemos nada que ver, es la maldad que hay en el mundo. Entonces, realmente no podemos saberlo. Pero lo que sí es que una de las cosas que la palabra de Dios nos dice, o Dios nos dice a través de su palabra, es que tenemos dos opciones. ¿Vivimos por vista o vivimos por fe? ¿Sí? Entonces, no importa si vivimos por vista, entonces vamos a estar así como esa carita que está ahí, tristes, afligidos, angustiados, que eso es lo que quiere el enemigo, que no vivamos una vida en plenitud. ¿Sí? Y nosotros estamos pensando, esperando el momento en que vayamos al cielo y allá estemos, no, desde aquí podemos vivir. Yo recuerdo a la hermana Lilian, siempre nos decía esto, y se me quedó desde la primera vez en la mente y después pasó al corazón. Decía, Dios quiere que empecemos a vivir en el cielo, aquí en la tierra. ¿Sí? Desde ahora, desde aquí, desde ahora, podamos disfrutar eso. Y de verdad, cuando le empiezo, recuerdo sus palabras y entonces hasta siento eso, la manera en que lo decía la hermana Lilian. ¿Sí? Dice, y si te sabes creyente, pero dudas que puedas vivir una vida en victoria como lo deseas. Fíjense, ok, yo estoy seguro de mi conversión. Antes yo dudaba, ¿sí? Antes dudaba porque decía, no, pues será que, pues es que lo acepté porque yo quería que me solucionara estos problemas, o porque me sentía muy mal, o porque tenía miedo, decía Rita, ¿no? O por lo que sea, dudaba de mi conversión. Pero ahora que yo estoy seguro de mi conversión, entonces ahora dudo de que puedo vivir en victoria
como yo lo deseo o como Dios desea. ¿Sí? Pero vivir en victoria no significa lo mismo de vivir en victoria para el mundo, es diferente. Pero entonces veamos, dice, es mejor que veamos lo que dice en su palabra. ¿Cuál es el problema con nuestras emociones? Cambian, nuestras emociones cambian. ¿Sí, Josué? No son confiables, exactamente. No son confiables nuestras emociones. ¿Sí? Porque a veces estamos aquí y a veces estamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué nos dice Romanos 6:11? Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6 dice, habla de la verdadera realidad de tu posición en Cristo. Si tú no sabes quién eres realmente, si tú no tienes una identidad como creyente, y esto lo estuvimos viendo en el fin de semana anterior, que hablando de la misión que tiene la iglesia para con el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene como parte de su familia, como parte de su iglesia? Dice, la verdadera realidad de tu posición en Cristo, independientemente de cómo te sientas. ¿Sí? Recordemos que a veces te puedes sentir bien, pero a veces te puedes sentir mal, por diferentes circunstancias. Vamos a ver 3 palabras claves en el día de hoy. Número 1, saber. Y esto lo vamos a encontrar, recuerden, es Romanos 6, versículo 3 al 10. Luego la segunda palabra es considerar. Y esto lo vamos a ver igual en Romanos 6, versículo 11. Y por último, presentar u ofrecer. ¿Sí? Y lo vamos a ver en Romanos 6, versos 12 al 14. Primero, saber. Cuando alguien le preguntó a Pablo en el verso 1 si un creyente podría seguir pecando, ¿cuál fue su respuesta en el verso 2? Ahí está la respuesta en el verso 2. Pero ¿qué respondieron ustedes? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál? Si ha muerto al pecado, no debe vivir en el pecado. Bien, Rita. De ninguna manera. Bien. Hermano Albino. Hemos muerto al pecado, ¿verdad? La respuesta de Pablo fue, en ninguna manera. ¿Sí? ¿Cómo, dice, cómo si un creyente podía seguir pecando? Y dice Pablo, de ninguna manera. Ya lo mencionaron ustedes, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, sí, esa es una... Pero el punto es este. ¿Perdón? Pecamos, sí, pero no debemos vivir en el pecado. Y fíjense, ¿saben por qué pecamos? Porque no lo tenemos presente, que ya estamos muertos en Cristo. Perdón, vivos para Cristo, pero en Cristo juntamente fuimos crucificados. O sea, fuimos muertos con Él. Y más adelante viene acerca del bautismo, dice, cuando nosotros nos bautizamos, simboliza que morimos al pecado y vivimos para Cristo. Entonces, ¿se acuerdan de la primera imagen? ¿Qué pasa cuando morimos? Estamos tirados. Imaginemos que estamos realmente muertos. El pecado siempre va a estar. ¿Sí? En el mundo siempre está el pecado, porque Satanás está aquí. Entonces está el pecado, nos presenta la tentación. ¿Para qué? Para pecar. Pero ¿qué sucede? Si está presente el pecado y yo estoy muerto, creo que lo que necesito recordarme es, estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Entonces, cada vez que se me presente el pecado como tentación, entonces
mantener esa frase en mi mente y decir, estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Quizás al principio, de todas maneras, peque, pero en la medida que lo vamos practicando, acuérdense que esto es de ejercitarse. ¿Quieren ser fuertes espiritualmente? Necesitan ejercitarse. ¿Queremos ser fuertes físicamente? Necesitamos ejercitarnos en el gimnasio. Exactamente, para desarrollar el músculo y tener la fortaleza, la resistencia. Pero si nos planteamos como que somos unas víctimas inocentes y que no podemos, entonces ya perdimos. Desde aquí ya perdimos. Entonces, una de las cosas, fíjense que una de las cosas que yo analizaba era, dicen que cuando hablamos de problemas en el matrimonio, y que yo he tenido muchos, entonces le digo, yo pensaba, no, pues ya, es que, y coméntalo con quien quieras, y te dicen, es que eso es normal, tener problemas. Entonces, pero eso es normal en el mundo normal, y el mundo normal está mal. Y viven problemas porque eso creen. Entonces, ¿cómo no van a estar en problemas? Pero en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, es posible tener un matrimonio feliz. Es posible. ¿Que cuesta? Cuesta. ¿Por qué? Porque venimos, dice el hermano Albino, 50 años viviendo mal. Y ahora el bebé tiene 1 año, pero ejercitándonos. Es posible. Y a lo mejor, como lo dicen, no vamos a llegar a la perfección o a la madurez real del matrimonio feliz, pero por lo menos intentémoslo, por lo menos, ¿sí? Démosle el beneficio de la duda a Dios, ¿no? En ninguna manera dice que debemos de pecar. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que más se repiten en Romanos 6, del 2 al 10? ¿Pusieron su respuesta? ¿Qué respuesta pusieron? Pregunta número 2, página número 8. Muy bien. Sí, la idea era observar todos esos versículos para ver cuáles son los conceptos o las palabras que se repiten más. Ajá. Hermano Albino. Bien, si somos muertos al pecado, viviremos con él. ¿Así, hermano? Muerte al pecado. Crucificado con Cristo. Sepultados, bien. No servir al pecado. Muy bien. Ok, ahora veamos en la pantalla, vamos a tener todos los versículos y están marcados con blanco las palabras que se repiten más. Hay algunas que se repiten menos, pero de todas maneras se repiten. Entonces, veamos, Romanos 6:2, ¿lo vamos leyendo? En ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, es una pregunta razonable, ¿sí? Muerte y vida. Muerto al pecado, ¿se acuerdan? Tirado en el suelo, ahí está el pecado, pero como estoy muerto, no reacciono, no respondo al pecado. Entonces, ahí están 2 palabras, muerto y viviremos. Siguiente, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez, muerte, pero ahora aparece otra palabra. ¿Cuál es? Bautizados. Romanos 6:5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Porque el bautismo, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, palabras que se repiten, muerte, bautismo, ¿qué más?
muerte y vida, y resucitar es vida, ¿verdad? Vida. 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su. Entonces, ¿qué significa resurrección? Vida. ¿Sí? Volver a vivir. Muerte y resurrección. Volver a vivir. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Crucificado, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otra vez, también pecado se repite varias veces y muerto también, aquí aparece otra vez. Romanos 6:8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, palabras, morimos, vivimos. Vivir, morir, morir, vivir. Entonces, recordemos esto. ¿Cómo está un muerto cuando se muere? Bien muerto, ¿no? Aunque fíjense que ahora que lo mencionan, recuerdo que cuando mi abuelita, bueno, yo no le decía abuelita, la mamá de mi mamá, le decíamos mamá Cande. Se llamaba Candelaria y le decíamos mamá Cande. Entonces mamá Cande, yo tenía como 9 años cuando ella murió. Y para mí fue un impacto bastante fuerte. Y recuerdo que esa vez, dicen que se fue a dormir, preparó comida o algo así, después se fue a descansar. Y ya no se levantó. Una muerte bien tranquila. A lo mejor fue un paro cardíaco, no lo sé, ¿verdad? La cosa es que yo en esa edad, lo que sí me di cuenta, dicen que con una aguja, para ver si estaba viva o muerta, con una aguja le picaron en la planta del pie. Y abuelita, mamá Cande, no se movió. Si estamos muertos, ya no tenemos, ya el cuerpo ya no reacciona. Si nos imaginamos que de verdad, yo sé que tú, hermano, que estás tú tienes tu debilidad o lo que Satanás te conoce y te pone como pecado, tentación para que peques. Recuerda esto, estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. ¿Y vivos para quién? Para Cristo, vivos para Dios. Eso creo que si me lo meto así como con cincel en el corazón, creo que podemos vencer a ese enemigo. Sí, hermano Albino. Exactamente, sí. Exacto, pero entonces ahí es donde entra en acción la palabra de Dios. Sí. Decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? Cristo. Sí, recordemos, no el Chapulín Colorado, acordémonos de Cristo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo ¿qué? Resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñará más de Él. O sea que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Mientras nosotros lo dejemos, Él nos va a hacer como trapeador, como hilacho, ¿sí? Por eso es que dijiste anteriormente, ¿verdad? Que necesitamos ejercitar, no físicamente, sino mentalmente, la mente para que día a día estemos firmes, estemos fuertes, alimentar a nuestro espíritu para que de esa manera no caigamos. Que es difícil, sí es difícil, pero no es imposible en Cristo Jesús. Sí, así es, definitivamente. Y eso es lo que necesitan. Miren, por eso es que habemos mucho creyente debilucho, porque no nos ejercitamos. Sí, enclenques dicen por ahí también, ¿verdad? Sí. A duras penas caminamos y nos sostenemos. ¿Por qué? Porque estamos débiles espiritualmente.
Entonces, Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sí? Nosotros de verdad recordemos nuestro bautismo. Estamos en la familia, estamos celebrando que el esposo de mi cuñada, que sería mi concuño, y su hija, que sería mi sobrina, ¿sí? Entonces se bautizaron ayer, para gloria de Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, Rita está compartiendo, para los hermanos que están en línea, Rita está compartiendo que su hermana, Vicky, o sea, mi cuñada, estuvo orando por su familia, obviamente por sus 2 hijos y por su esposo, y que Dios le respondió rápido, 1 año, y empezó a ir a la iglesia, aceptó a Cristo y ahora se han bautizado el día de ayer. Entonces recordemos ese momento cuando nosotros nos bautizamos, pero no como algo bonito, nada más. O sea, sí fue bonito, pero no nada más bonito, sino que morimos al pecado y nacimos para Cristo. No hables mal del hermano Albino. No, recuerda usted, hermano Albino, cómo es exactamente la misma situación con mi cuñado, con mi concuño. Lamentablemente, pero afortunadamente para él y para usted y para todos nosotros, gracias a Dios, nos tocó el corazón y ahí está la transformación, ¿verdad? Bien, continúa con ese ministerio que Dios te ha puesto y bueno, y creo que a todos nos ha puesto, ¿verdad? Que traspasemos el mensaje de salvación. Dice número 3, ¿qué es lo que debemos saber en Romanos 6, 5 y 6? ¿Qué es lo que pregunta número 3? Hermanos, ¿tienen respuestas? Carmen, pregunta número 3, página número 8. ¿Qué es lo que debemos de saber según versículos 5 y 6? ¿Qué respondieron? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Bien. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bien, que sí, sería un complemento de lo que dijo el hermano Albino. Carmen. Bien. Hermana Leti. Que nuestro viejo hombre fue crucificado y que ya no sirvamos más al pecado. Ok, veamos en lo que dice el 6.5, dice, ahí está con blanco, ¿verdad? Si fuimos plantados juntamente con Él, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dije, bueno, ¿cómo plantados juntamente con Él? Plantados es como que fuimos unidos con Cristo. ¿Sí? También hay otras versiones donde dice que si fuimos crucificados con Él, en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de la resurrección. ¿Sí? Esto es lo que dice el 6.5 y el 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que ya mencionaron, fue, ¿qué? Crucificado. ¿Qué significa que fue crucificado? ¿Qué le pasa cuando crucifican a alguien? Se muere. ¿Sí? Entonces, tenemos en mente esa cruz, la podemos tener, algunos se la cuelgan aquí, ¿no? Hay que tenerla en la mente para recordar que ya fuimos juntamente crucificados con Cristo. Dice, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido.
Pero nosotros somos los que debemos encargar de destruir a ese hombre pecador o esa mujer pecadora, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya estuvo, ya basta. Jesús les dijo, fíjense, nada más hay de dos opciones. Y Jesús lo mencionó. Dice, ustedes hacen las obras de su padre, ¿quién? El diablo. ¿O hacemos las obras de nuestro Padre Dios? ¿Sí? Creo que necesitamos ponerle un alto. Yo antes tenía miedo de Satanás, inclusive quería huir pero ahora ya no. Precisamente el entrenamiento que nos da Dios a través de su palabra es para que lo enfrentemos. Ya basta de ser cristianos correlones. Bueno, yo. ¿Sí? Porque hay hermanos que son fuertes en la palabra, tienen un espíritu indomable contra el enemigo. ¿Sí? Entonces, la pregunta número 4 dice, ¿qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios? El verso 11. Romanos 6:11, lo leemos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es considerar? Fíjense que son palabras tan sencillas, y se los he comentado varias veces, de que en las clases de teología nos dicen, para que empieces a interpretar bien la Biblia, lo primero que tienes que saber es el significado de las palabras. Porque si no, andamos perdidos. ¿Qué significa considerar? ¿Qué será? Bien, considerar. ¿Alguien más? ¿Carmen? Ok. ¿Rita? Ok. Ok. Les voy a ayudar porque yo me ayudé primero. Considerar, porque andaba así también medio perdido. Considerar es tener en cuenta. Sí, entiendo, pero bien. La pregunta que hice fue considerar. ¿Qué significa considerar? Ya que está en el texto. Entonces, considerar es tener en cuenta. También considerar es estimar. Es lo mismo, pero con diferentes palabras para poderla entender mejor. También considerar es respetar. Algo más es sopesar. Esas palabras nos ayudan para entender qué es considerar. Y ahora, sopesar, ¿qué es? Examinar con atención. ¿Qué? Las desventajas y las ventajas. Entonces, pensar detenidamente, analizar, ¿verdad? Analizar. Entonces, consideremos esto. ¿Sí? Saber es una cosa y considerar es tener en cuenta. ¿Cuál es? Ahora que ya sabemos qué es considerar, saber qué es. Se puede ignorar, ¿verdad? Aún a pesar de saber, se puede ignorar. Resucitamos al muerto, dice. Pero considerar es pensar.
Exacto, sí. Saber que el tomate es una fruta, ese es conocido. Bien. Por ejemplo, sí. Sabe- saber es como conocimiento nada más, ¿no? Conocimiento y considerar es poner en práctica el conocimiento. Distinguirlo. Es como decir, entonces, si ahora pongámoslo en el contexto de pecado, estoy considerando el pecado, pero no lo voy a hacer. Pero vivo para Cristo, ¿verdad? Ok, y ujú, ujú, sí, bien, bien. Pastor Mario nos dice que pecar y vivir en pecado son dos cosas totalmente diferentes. Y es real eso, ¿verdad? Es verdad. Ya que pecar, aun cuando somos creyentes, podemos fallar o pecar, eh, pero no como hábito, no como rutina. En cambio, en el caso de vivir en pecado es pecamos y pecamos y pecamos y no lo consideramos que está mal, ¿verdad? No se considera que está mal. Bueno, entonces cuando uno dice, no me siento como una persona nueva, pregúntate, ¿qué es más confiable? ¿Lo que yo siento o lo que Dios dice? Lo que Dios dice, ¿se acuerdan? ¿O estamos viviendo por vista o estamos viviendo por fe? ¿Estamos viviendo por instinto? ¿Estamos viviendo por emociones? ¿Estamos viviendo por razonamientos o estamos viviendo por principios? ¿Sí? Sabemos que no vivimos por principios todo el tiempo, pero la idea es que cada día nos vayamos acercando a vivir en principios, aun cuando nos menciona el pastor que escrito está que no hay, que alguien que diga que no peque es un mentiroso, ¿verdad? Y ya está pecando, pero la cuestión es esta, que cada día nos acerquemos más a la palabra, la ejercitamos, nos ejercitemos para que cada día tengamos una mejor vida y madurez, ¿verdad? Entonces dice, ¿en verdad te consideras muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿En realidad me considero muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Sí? Acuérdense de esa imagen cada vez que venga un mal pensamiento, ¿verdad? Realmente estoy, sí, Rita. Ok, Rita dice que se pregunta. Bueno, Rita menciona que ella sí se ha hecho esa pregunta y que muchas de sus respuestas, o muchas veces su respuesta era que dudaba de... Y ese es precisamente el propósito del enemigo, te mete la duda. Ahora, y ya lo estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Una vez, porque también recordemos, si yo nada más me convertí o mi conversión o mi aceptación a Cristo era para solucionar un problema o por emoción o por tristeza o por miedo, etcétera, o realmente soy un cristiano genuino. En el, ahora, hay que considerar esto, pensemos en eso, ¿verdad?
Y a veces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? Quizás muchas veces decimos, pues no sé si sí o no sé si no. Y ya está la duda. Y, exacto, Rita dice que ahora está completamente segura, pero eso no es que le haya llegado así como un chasquido de dedos. Ha tenido que acercarse primero a la palabra, saber de la palabra, conocer de Dios y cómo es que Dios va obrando. No, qué bueno que ahora ya ha entendido eso, que es un proceso y ahora ella no, seguro que ya no va a esperar en otro que su conversión sea así, que sus cambios sean inmediatos. ¿Por qué? Porque ya lo vivió. ¿Sí? Entonces hay que ser pacientes con la gente que está comenzando en los caminos de Dios. ¿Sí, hermano Albino? Ujú. Bien, bien. Así es, sí, bueno, y eso es lo que necesitamos. El hermano Albino nos hace comentarios acerca de una situación que estuvo atravesando hace unos días la hermana Isa, y un dolor de muelas bastante intenso que no lo dejaba dormir, y él se puso a orar, y cómo es que ahora Dios la sanó, o por lo menos le quitó el dolor en ese momento, aunque nosotros no sabemos cómo, y dice él que cómo dudar de que Dios puede sanar, ¿verdad? Entonces, creo que es importante repetir esta frase 3 veces y quizás muchas más, pero hoy lo vamos a hacer solamente 3 veces para tener presente que cada vez que el pecado se presente delante de nosotros, ¿sí? Consideremos esta frase. Me considero muerto al pecado y vivo para Dios. 1, 2, 3. Me considero muerto al pecado y vivo para Dios. 2. Me considero muerto al pecado y vivo para Dios. 3. Me considero muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Sí? Entonces, que esta frase o la podamos recordar constantemente. Y acuérdense, considerarnos muertos, acuérdense cómo estaba tirado aquel. ¿Sí? Así, tumbados. Y viene el pecado y no hacemos nada. ¿Sí? Recuerden cuando les dije también lo que les conté de mi abuelita, mamá Cande, cuando falleció, para ver si estaba muerta realmente o si estaba viva. Aparte le pusieron un espejo, ¿no? Así como así porque dicen que se hace como el vaporcito, ¿no? Así, ¿no? Y como decían, no, pero a lo mejor sí está viva. Y la pincharon con una aguja o un alfiler y mamá Cande no reaccionó. Estaba realmente muerta. ¿Sí? Entonces, los versículos 12 al 14 hablan de una batalla para su alma. ¿Dónde es esa batalla? ¿En qué parte? En la mente, exactamente. Esa es la batalla. Dice, ¿permitirás que los malos deseos del pecado reinen en tu vida? Este es el reto para ustedes y para mí. ¿Sí? Es un reto que tenemos que vencer cada día de nuestras vidas. O
tienes otra alternativa: presentarme u ofrecerme. La número 5 dice, ¿cuáles son las dos alternativas para el creyente o la creyente? Y para esto lo vamos a encontrar en el verso 13, que dice así, ¿lo leemos? Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué es iniquidad? Porque suena algo feo, ¿no? Suena algo malo, pero ¿qué es iniquidad? Pecar, ¿qué más? Pecar, bien. Veamos, iniquidad es maldad, iniquidad es injusticia, pero grande. Iniquidad es perversidad, iniquidad es vileza, iniquidad es infamia, y todo eso es pecado. Sí, todo eso es. Lo que sí es, porque es necesario tener diferentes palabras para poderlo asimilar. Ahora, veamos qué es justicia. ¿Sí querías comentar algo, Rita? Oh, luego te lo comparto. Justicia. ¿Qué es justicia? Y con eso vamos a terminar porque tenemos 2 minutos. Justicia. Lo opuesto a lo anterior. Entonces, vamos a ver qué es lo opuesto de la maldad. Lo opuesto de la maldad, ¿qué es? Bondad. Lo opuesto de injusticia grande. Justicia grande, ¿no? Lo opuesto de perversidad. Bueno, amable. Lo opuesto de vileza. Sí. Nobleza, ok. Infamia. Lo opuesto de pecado, ¿qué es? Justicia, sí. Santidad, ¿verdad? Exacto. Veamos, justicia es virtud que consiste en actuar de manera justa. También es rectitud, también es integridad, también es honradez. Sí. Luego te la paso. Dice, en pocas palabras, y ahí está, en pocas palabras, iniquidad es mal comportamiento, pecado. Justicia es buen comportamiento. Sí. Y eso es virtud también, ¿verdad? Con eso terminamos. Necesitamos todavía una sesión más para terminar este tema. Para poderlo comprender mejor y llevarlo. No, recuerden que no llevamos prisa. Hay una frase que escuché, no recuerdo de quién. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Así es de que continuamos, no pares, vamos a continuar. Sí, qué bueno, si ya la resolviste tu lección, qué bueno, y si no, tienes tiempo para continuar durante la próxima semana. Solamente quiero finalizar con esto. El día de hoy vamos a hacer entrega, no en este momento, pero después del servicio, vamos a hacer entrega de los certificados del volumen 4 que terminamos hace unas semanas atrás, para que tengas tu récord de tu comprobante de que sí estuviste en el volumen 4 y además vamos a hacer entrega de lo que son las evaluaciones para ver cómo están. Hay algunas evaluaciones que estuvieron bastante buenas, pero hay una que otra que tuvieron duda, ahí pueden, ahí están marcadas para que ustedes las analicen y corrijan el punto y entonces quede más claro y puedan beneficiarse del conocimiento que nos está dando la palabra de Dios.
creo que con eso terminamos y solamente quiero decirles para los hermanos que están en las redes, en 30 minutos, Pastor Mario Calderón dice que hoy es un día de celebración, pero ¿qué es lo que celebras tú? ¿Qué es lo que celebramos como creyentes? Nos va a hablar de algo que es muy importante para que consideremos y ¿tiene algún comentario final acerca del tema de hoy, Pastor? Acerca de... ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces los dejo y que Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión de Nueva Vida en Cristo, volumen 5 y el paso número 2 que es no me siento como una criatura nueva. Dios me los bendiga. Gracias.